La idea de esta clase es darle una especie de introducción a la neurociencia. En realidad, inicialmente fue planteada como un repaso de neuroanatomía y ver algo de función, pero como la materia está, eh, digamos, encarada y el propósito más que todo es aprender que ustedes aprendan algunas herramientas para el análisis de datos en neurociencia computacional. Lo que he intentado hacer en esta clase es, además de hablar de la neuroanatomía funcional, haciendo un poco de repaso y centrándome en algunos sistemas que van a ser útiles para el resto del cursado de la materia, perdón, lo que he intentado hacer es mostrarles sobre todo cómo investigamos en neurociencia. Nosotros, como ustedes saben, pertenecemos a un grupo de investigación, el INTEC dentro de CONICET, y hace varios años que trabajamos con Fernando y hemos pasado por diferentes etapas de investigación, trabajando en sistemas sensoriales, luego motor. Y entonces quiero mostrarles un poquito de este camino también para que vean ustedes cómo se investiga en neurociencia, al menos desde el punto de vista o el aspecto que nosotros lo hacemos, que es la electrofisiología. Entonces, los temas que voy a desarrollar en esta clase, que espero que les sea muy útil para el resto del cursado. En primer lugar, les voy a hablar un poquito de historia, de cómo han sido los comienzos de la neurociencia, porque normalmente ustedes no tienen contacto con este tipo de datos y es, por lo menos para mí siempre ha sido, desde que comencé a estudiar neurociencia, a trabajar en neurociencia, muy esclarecedor conocer algunos aspectos, algunos hitos de la historia de la neurociencia que, que hacen comprender a uno cómo ha sido el camino hasta llegar a donde estamos. En este contexto también les voy a explicar algunas generalidades importantes del sistema nervioso, tanto anatómicas como fisiológicas. Vamos a hacer un repaso de ciertos aspectos importantes. Y también les voy a hablar de técnicas neuroanatómicas, neuroimagen, que además de que han ido evolucionando en el tiempo hasta llegar a estos días en que tenemos muchísima tecnología para estudiar el sistema nervioso, ¿cuáles son los temas que, digamos, las técnicas que actualmente utilizamos en nuestro laboratorio también? Vamos a hablar de fisiología sensorial y dentro de la fisiología sensorial vamos a ver aspectos muy básicos de la fisiología sensorial que hay que tener en cuenta, y dentro de eso el sistema de las vibrisas. El sistema de las vibrisas es un sistema sensorial que poseen algunos roedores y que nosotros hemos estudiado con Fernando, tanto en mi tesis doctoral como la de él, y hemos seguido estudiando, trabajando en eso unos años más. Es un sistema muy interesante, ya les voy a explicar algunos detalles de eso. Y dentro de ese contexto, ¿cuáles son las técnicas de registro unicelular y multicelular multifibra que nosotros hemos utilizado para trabajar en este sistema de las vibrisas? Y finalmente, si tenemos tiempo, voy a hablarles un poco de fisiología motora. No voy a entrar mucho en detalle porque ya lo van a ver en clases sucesivas que les dé Fernando, aspectos más, detalles más precisos sobre la fisiología motora en el contexto de que nosotros trabajamos en la electromiografía, electroencefalografía y sobre todo en la parte motriz. Yo particularmente trabajo en Parkinson, el laboratorio está actualmente ingresando en estudios de Parkinson en personas, entonces les voy a dar algunos detalles de nuestras investigaciones en esto. ¿Sí? Bien, hasta ahí todo bien, ¿no? Bueno, algo de historia. Básicamente la neurociencia lo que quiere es saber
cuáles son las bases estructurales del funcionamiento del cerebro, cuál es la base de nuestra propia conducta. Y entonces para eso, desde ya comienzos del siglo XVIII, hacia 1700, a la mitad del siglo XVIII, comenzaron algunos investigadores, anatomistas sobre todo, a estudiar, en base a la observación, estudiar cómo funciona el cerebro. Uno de los primeros que hizo algunas hipótesis y algunos estudios sobre el sistema nervioso fue Joseph Gold. De él surge la teoría de la frenología, que por supuesto ha sido ya colapsada y dejada de lado hace muchísimos siglos, ¿no? La frenología hablaba de que, bueno, en primera instancia, lo que Franz Joseph Gold puso en el mapa de la ciencia es que la conducta emana del cerebro. Hasta ese momento hablamos, digamos, algunos aspectos filosóficos sobre la conducta, sobre el cerebro, sobre el espíritu, pero ya Joseph Gold lo que puso es poner en el mapa el cerebro como fuente de la conducta, como origen de los procesos que llevan a realizar diferentes conductas. Y entonces describió zonas específicas, él decía que había zonas específicas del cerebro que controlaban determinadas conductas y que era posible observar las conductas más prominentes de las personas haciendo un análisis del cráneo, y que se podían observar abultamientos en esas zonas del cráneo en que determinadas conductas estaban más desarrolladas. Ahí voy a hacer aquí un zoom para que vean ustedes la descripción que él hacía de determinadas conductas, por ejemplo, la veneración, la benevolencia, la conciencia, la idealización, la espiritualidad, todo eso él lo relacionaba con determinadas áreas que estaban, áreas craneales que subyacente tenía partes del cerebro que se iban desarrollando más o menos. Por supuesto que esta teoría luego fue sobrepasada por otras, y la primera que instaló la idea de que no existían áreas específicas para esas conductas fue el campo global, que la promulgó Pierre Florin hacia mitad del siglo XIX. Él decía que, bueno, en base a sus estudios, él trabajaba en animales y les iba a ellos extirpando áreas del cerebro y observaba su conducta. Siempre en base entonces a la observación de la conducta, pero teniendo en cuenta, pero realizando determinadas intervenciones en el tejido nervioso. Entonces él decía, extraía un área y decía, no, esto no tiene nada que ver con, por ejemplo, la conciencia, la voluntad o determinadas conductas. Esto, por supuesto, lo hacían animales. Entonces él dijo, no, todo el cerebro es necesario para realizar la conducta. O sea que el cerebro está conectado completamente entre sí, todas las partes del cerebro están conectadas y no es posible realizar una conducta con determinada parte del cerebro. Bien, luego avanzando en el tiempo y sobre todo avanzando en la tecnología, porque eso en definitiva es lo que nos lleva a nosotros a poder avanzar en nuestro conocimiento sobre el sistema nervioso, hacia mitad del siglo XIX aparecen los grandes anatomistas de la historia de la neurociencia, que son Camillo Golgi y Santiago Ramón y Cajal. Ellos son los primeros que describen las estructuras que forman parte del tejido nervioso, la neurona y las células de la glía. Todo en base al desarrollo del microscopio. El microscopio óptico ya existía, pero ha ido evolucionando tecnológicamente y se podía realizar aumentos mayores y se pudo determinar entonces los límites de las células.
Entonces aquí surgió lo que se denominó el conexionismo celular, que además, a ver si hay un puntero, eh, además de los grandes neuroanatomistas, surgieron grandes electrofisiólogos como John Huey Jackson y Charles Sherrington en el siglo XX ya, que siguieron aportando a esta teoría del conexionismo celular. Entonces, como les decía, Santiago Ramón y Cajal y Golgi fueron los que pusieron en el mapa las estructuras que forman el tejido nervioso. Y entre ellos, por supuesto, toda la estructura que hoy conocemos con muchísimo detalle de la neurona. Entonces, aquí ven ustedes una tinción muy especial que se llama tinción de Golgi, que tiñe toda la estructura, no solo el cuerpo neuronal el cuerpo de las neuronas, el cuerpo celular de la neurona, sino también todas sus ramificaciones. Ustedes pueden aquí ver las dendritas, el cuerpo celular y el axón. Y hay otra técnica, como es esta, la de Nissl, donde se observa solamente los cuerpos neuronales. En base a estas técnicas se promulgó entonces lo que es la teoría de la neurona, que hoy sabemos que el tejido nervioso está formado por neuronas que se ocupan de la transmisión de la información nerviosa, y además hay otras células, las células gliales, que tienen muchísimas funciones que vamos descubriendo en estos últimos años, sobre todo, y que antes se creía que eran solamente células de soporte, que proveían de oxígeno al tejido nervioso, pero hoy se sabe que hay neuronas como las células de la glia que participan incluso en la sinapsis del tejido nervioso. Entonces también esta teoría habló sobre puso en el mapa el principio de la polarización dinámica, es decir, que la conducción nerviosa, la neurona transmite información de una célula a la otra a través de su estructura especializada justamente en la transmisión de la información nerviosa. Y ya a mitad del siglo pasado, Hawking y Huxley fueron los primeros en publicar esto, a lo que llamamos el potencial de axón o impulso nervioso, que esta es la primera fotografía del impulso nervioso que fue publicada en el año 39 por Hawking y Huxley. Bueno, y siguiendo con la historia de la neurociencia, ya surgiendo justamente a partir de todos los estudios anatómicos que venían haciendo los neuroanatomistas y los neurofisiólogos, es que aparece Jean-Paul Broca en el siglo pasado y describe, en base al estudio de un paciente al cual había sufrido una lesión en el lóbulo temporal y que era incapaz de emitir palabras coherentes. Sí, algunos sonidos, incluso se le hicieron estudios sobre el aparato fonador, no tenía problemas en el aparato locomotor, digamos, de la emisión de la palabra, pero era incapaz de emitir palabras coherentes. Cuando este paciente murió, Paul Broca hizo la autopsia del cerebro y encontró un área en el lóbulo frontal, a la que luego se denominó área de Broca, que era la responsable de la emisión coherente del habla. Entonces, a partir de esto se comenzaron a hacer muchísimos estudios sobre el lenguaje, y allí apareció Carl Wernicke, que describió otra área relacionada con el lenguaje, el área de Wernicke. Él decía, si hay un área motora para el lenguaje, tiene que haber un área sensorial del lenguaje. Es decir, la persona que emite una palabra tiene que haber podido escuchar y poder relacionar ese sonido para poder luego emitirlo. Esta es el área de Wernicke, es un área de asociación auditiva especializada en la
en la recepción de los sonidos relacionados con el lenguaje. A partir de aquí, la neurociencia se fue al otro extremo del localizacionismo, que fue la descripción por parte de Brodmann de todas las áreas de la corteza cerebral relacionadas con alguna función. Él describió 53 áreas de la corteza y le puso estos numeritos, y cada una de esas áreas las relacionaba con una función de la conductual. Hoy en día se utilizan algunos números y algunas zonas estas definidas por Brodmann. Sin embargo, hoy sabemos que no son, exclusivas cada una de estas áreas en una función, que básicamente estaban descritas. Brodmann las describió en base a la estructura de la corteza. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Aquí tienen ustedes una vista lateral y una vista medial, o sea, se corta el cerebro y se observa en la parte interna cómo están distribuidas estas áreas. Esta descripción se hizo en base a la estructura anatómica, al tejido, a las componentes celulares de cada área. Entonces, si bien hay una relación clara entre anatomía y fisiología del tejido nervioso, no es tan estricta la división, y hoy sabemos que no es tan estricta esa división en cuanto a la funcionalidad de las áreas corticales, ¿sí? Bien, y ya en base a todo esto, Penfield en el año 50 describió la representación sensorial y motora de la corteza cerebral. A esto le llamamos homúnculo. ¿Y qué es el homúnculo? Es, como le digo, una representación sensorial. Tenemos una representación sensorial y una representación motora. ¿Qué significa esto? Cada área del cuerpo está representada en la corteza en su área correspondiente, sensorial y motora. Entonces podemos saber qué parte del tejido nervioso de esas áreas representa a cada parte del cuerpo. Es una representación entonces de la sensibilidad corporal, de la sensibilidad somática, tanto sensorial como motora, en las áreas somatosensorial primaria y motora primaria. No entro en muchos detalles sobre los nombres porque ustedes esto ya lo saben, la anatomía general del sistema nervioso, pero la funcionalidad es muy importante que la tengan en cuenta, porque cuando nosotros queremos estudiar cómo se activan determinadas áreas del cerebro en función del movimiento, de la sensibilidad, es allí donde este concepto es muy importante. Bien, ¿y qué técnicas tenemos nosotros hoy en día para estudiar la anatomía funcional del cerebro? Una de estas es la tomografía por emisión de positrones, y en estas imágenes de tomografía computada están representadas las áreas corticales que se activan frente al reconocimiento de la palabra hablada o escrita. Fíjense ustedes en esta primera imagen qué es lo que sucede cuando una persona está observando, lee, mira una palabra. La zona que se activa es el área, por supuesto, el área visual primaria, que se encuentra en el lóbulo occipital, ¿sí? Cuando una persona escucha la palabra, esto lo pueden relacionar perfectamente porque yo ya les he explicado que el área de Wernicke se relaciona con el aspecto sensorial de la palabra. Entonces esa es el área que se activa. Luego, si una persona emite un sonido, una palabra, el área que se activa es el área
Bueno, acá está activada también el área sensorial asociativa, pero básicamente es el área de Broca, ¿sí? Y cuando una persona piensa en una palabra, se relacionan varias áreas corticales y entonces son las áreas de asociación entre la conciencia de lo que esa palabra representa, el área visual, el área sensorial, el área motora de Broca, el área de Wernicke, y muchas áreas de asociación que tienen que ver con la conciencia, con la memoria de lo que representa esa palabra. Otra técnica que utilizamos para estudiar la anatomía funcional es la resonancia magnética funcional. Fíjense, acá hay un experimento muy interesante sobre el lenguaje en sujetos bilingües. Se les solicitaba a ellos narrar en 2 idiomas diferentes un texto y teníamos, el experimento se hizo en bilingües tempranos y bilingües tardíos, es decir, personas que nativos, digamos, personas con 2 lenguajes nativos, es decir, generalmente personas que nacieron en un sitio donde se habla un lenguaje, pero que a su vez intrafamiliarmente se habla otro lenguaje más. Entonces, crecieron sabiendo esos 2 idiomas. Y luego unos bilingües tardíos, que son la mayor parte de las personas que aprendemos otro idioma a lo largo de la vida. Observen ustedes las áreas que se activan al emitir ambos lenguajes en un bilingüe temprano, se solapan completamente y se forma un área de intersección entre estos 2 lenguajes. Lo que ocurre en un bilingüe tardío es que estas áreas están separadas, no tenemos un área de intersección, entonces no hay un intercambio más profundo de las conexiones de esas áreas relacionadas con la emisión de la palabra y el pensamiento en ese tipo de lenguaje. Muy interesante este estudio y todo lo referente al lenguaje en realidad son muy interesantes. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de algunos aspectos generales del sistema nervioso. Como ven, voy intercalando entre algunos conceptos importantes en neurociencia de la neuroanatomía funcional con las técnicas que tenemos para estudiarlo. La neurona, ustedes ya conocen la estructura básica de la neurona, no es necesario que entremos en detalle. Lo importante es que ustedes sepan y que tengan presente que es una célula excitable y especializada en la transmisión de información eléctrica, ¿sí? Y como cualquier célula, tiene toda una maquinaria específica celular que ustedes ya conocen de biología, todas las estructuras que forman parte de una célula. Un concepto importante que hay que tener en cuenta en fisiología, en neurofisiología, es que tenemos tanto cuando hablamos de una neurona como cuando hablamos de una vía sensorial o motora, o de la conducción nerviosa en el sistema nervioso, tenemos que tener en cuenta 2 conceptos. Hay que llamamos aferencias y eferencias. Las aferencias son todo el ingreso de información al sistema nervioso, y las eferencias es la salida de información desde el sistema nervioso o desde una neurona hacia otra para de alguna forma describir de forma correcta el camino que lleva esa información. Puede ser un camino de ingreso a un área del sistema nervioso o de salida de esa área, de un núcleo, por ejemplo, o si hablamos de médula, desde una área motora hacia la musculatura, por ejemplo, y hablamos allí de eferencias desde un área o de una neurona hacia el exterior o hacia otra región cerebral. Otro concepto importante en la fisiología de la neurona es que
como cualquier otra célula excitable, las neuronas poseen en su interior una serie de microtúbulos que permiten la transferencia de una serie de moléculas desde el cuerpo celular hacia las dendritas y hacia el axón. Toda esa maquinaria se realiza por medio de transporte anterógrado y retrógrado, es decir, hacia o desde el cuerpo neuronal. Eso implica un mecanismo muy poderoso, muy importante para el mantenimiento viable de una neurona y de los circuitos que forman, que están constituidos dentro del sistema nervioso. Bien, las técnicas clásicas para estudiar la neurohistología, es decir, el tejido nervioso, tanto en relación a las estructuras neuronales como gliales, se desarrollaron ya a partir de la época de Camilo Golgi y de Santiago Ramón y Cajal, como les había descrito. Y estas técnicas más importantes son la técnica de Golgi, que ya les comenté, que es una técnica que permite observar en detalle toda la estructura de la neurona. Tanto el cuerpo neuronal, tiñe tanto el cuerpo neuronal como todas sus ramificaciones. Entonces se puede hacer un detalle e incluso hacer un dibujo bien detallado de todas sus ramificaciones. Después tenemos las tinciones de Nissl, que son tinciones que sirven para teñir los cuerpos neuronales. Y luego las técnicas de Weiher o de fibras nerviosas, que sirven para establecer las conexiones entre neuronas y cómo fluye la información de un lado a otro del cerebro. Estas son técnicas clásicas. Las usamos hoy en día solo para corroborar algunas cosas, pero son muy útiles a pesar de que llevan 2 siglos de vigencia y seguimos utilizándolas para ciertos estudios, ¿sí? Pero hoy en día conocemos y utilizamos otras técnicas más útiles. La inmunohistoquímica permite estudiar ciertas características del sistema del tejido nervioso. Aquí vemos un corte transversal de médula espinal. Como ven ustedes, aquí está el asta dorsal y ventral de la médula. Bueno, se pueden observar en azul. Esta técnica de mielina tiñe en azul la mielina, es decir, lo que tenemos aquí, una descripción más clara de por dónde circulan las fibras nerviosas. Y en rosa tenemos teñido las áreas donde se encuentran los cuerpos neuronales. Entonces, pues se pueden observar si hay lesiones, por ejemplo, en las fibras nerviosas. Acá se ven mucho más azul en esta zona. Esta tinción se llama de Luxol Fast Blue. Tiñe las fibras nerviosas y se ven en azul que están todas las áreas de inervación están completas. En cambio, en esta área hay tejido faltante, tejido nervioso, fibras faltantes que se ven en rosadito. Otra de las técnicas que utilizamos es la fluorescencia. Se marcan las neuronas o el tejido glial con unas sustancias que luego se colocan en un microscopio especializado de fluorescencia que hace que se puedan observar las células porque emiten cierta luminosidad por este marcado fluorescente. Entonces se pueden describir, por ejemplo, acá en el desarrollo neuronal, se pueden describir las diferentes capas de la corteza, se pueden hacer estudios detallados sobre el desarrollo neuronal. Bien, hasta aquí entonces sobre algunas técnicas neuroanatómicas.
Luego voy a hablar sobre la microscopía confocal, que es una técnica muy utilizada en estas últimas décadas y muy útil por los estudios neurofisiológicos. Entonces vamos a comenzar primero describiendo algunos aspectos básicos de la fisiología de la neurona. Bueno, yo lo que quisiera ahora es tener un poquito de feedback con ustedes. Pueden abrir el micrófono. Quisiera que me digan si hasta ahora vamos bien, alguna duda sobre lo que acabo de escribir. Todo recto por ahora, se entiende perfecto. ¿Sí? Sí, Bueno. por mi parte también, Analia. Sí, por ahora todo muy bien. Bueno, genial. Cualquier cosa, abren el micrófono y me interrumpen, ¿sí? Dale. Bueno, son las 9:10. Todavía tenemos tiempo. Sigamos entonces. Vamos a hablar de la fisiología de la neurona. Estos son conceptos que ustedes ya saben de sobra por fisiología, pero quizá algunos detalles les voy a poder aportar en este tema. Ustedes saben que, sobre todo, quiero introducirme sobre todo en la parte de la técnica que nos permite determinar estos aspectos fisiológicos de la neurona. Acá tienen ustedes en este esquema un esquema muy sencillo que muestra un experimento que se hace in vitro. ¿Qué significa eso? Se extrae de un animal una fibra nerviosa o un nervio y se coloca en una cápsula de Petri o en una caja de vidrio con un líquido extracelular parecido a lo que existe ya dentro del organismo, ¿sí? Entonces esta fibra nerviosa se coloca allí y se mantiene en condiciones de humedad y de temperatura el tejido nervioso. Lo que hacemos, si nosotros quisiéramos determinar cuál es el potencial de reposo de una fibra nerviosa específicamente, lo que hacemos es colocar 2 electrodos. Por supuesto son electrodos específicos para este tipo de experimentos, porque estamos hablando en este caso de una fibra única. Imagínense que el diámetro es pequeñísimo, que ronda entre los 0,5 y los 5 micras, son dimensiones muy pequeñas. Entonces, lo que se utiliza son electrodos de vidrio, son micropipetas que se fabrican con un aparato especial. Entonces esa micropipeta tiene un cable que va a un amplificador, ¿sí? Esta micropipeta se asienta, por supuesto, con un aparato, un micromanipulador con el que se puede bajar y no cometer, torpezas en el movimiento para no dañar el tejido. Se baja ese electrodo y conectado al amplificador se puede medir cuál es el potencial. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial entre los 2 electrodos? Si el electrodo está afuera, lo que obtenemos es un potencial extracelular, ¿no es cierto? Porque estamos en el líquido extracelular. Ahora, si esa micropipeta la introducimos dentro de la fibra nerviosa, estamos ya registrando intracelularmente el potencial celular. Y lo que obtenemos es un potencial de reposo que puede rondar entre los menos 70, menos 80, menos 90 milivoltios. Esto es lo que se hace para obtener un registro intracelular. Se puede hacer en una neurona única, en una fibra, incluso hoy en día se hacen registros de dendritas, que es una técnica muy difícil, pero que también se hace. Se hace esto tanto in vitro, como le estoy mostrando aquí, en una cajita de Petri, extrayendo el tejido nervioso, o se puede hacer también in vivo, en animales, por supuesto, bajo ciertas condiciones. Ya les voy a mostrar luego cuáles son ese tipo de condiciones. Bueno, entonces el potencial de reposo ustedes ya saben,
¿por qué se produce? ¿Por qué? Porque dentro de la célula, dentro de la neurona, hay una cierta concentración de iones que se diferencia del exterior. Y esto es lo que le da el potencial de membrana y esta diferencia de potencial entre el interior y el exterior celular. No vamos a entrar mucho en detalle eso porque ya lo saben, pero lo importante es que ustedes tienen que saber entonces que esa diferencia de potencial se mantiene así en reposo porque hay un flujo constante de estos iones, sobre todo de sodio y potasio, pasivamente, y eso hace que se mantenga ese potencial de reposo en situaciones estables en ese rango de menos 70, menos 80, dependiendo del tipo celular de que se trate, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando esa neurona o ese axón es perturbado por algún estímulo? ¿Qué es lo que ocurre? Ese potencial puede revertirse, es decir, de pasar de negativo a positivo si la intensidad de ese estímulo es suficientemente fuerte. A eso le llamamos potencial de acción. Ya saben ustedes que hay una etapa de depolarización, otra de hiperpolarización y de repolarización. Lo importante del potencial de acción es que es un potencial todo o nada. ¿Qué significa esto? Este es el concepto más importante de potencial de acción o impulso nervioso, que significa que el potencial o esta descarga, este cambio en el potencial de membrana, viaja a lo largo del axón sin decremento, sin cambio. Se mantiene su amplitud a todo lo largo del axón. ¿Y esto por qué se produce? Simplemente porque una vez que la intensidad del estímulo logra que el cambio o este potencial de membrana supere un cierto umbral, este potencial se mantiene a lo largo del tiempo sin cambios. Esto produce que en el sitio, acá ustedes ven un diagrama donde se ve un axón, una fibra nerviosa. En el sitio donde se produce la depolarización hay un ingreso brusco de sodio, como ustedes ya saben que produce el cambio de polaridad dentro de la célula y el potencial viaja a lo largo de la membrana produciendo entonces un cambio local de la polaridad a su paso. Un concepto importante es la dirección de propagación del impulso nervioso. ¿Por qué se produce esto? En realidad, este potencial tendría que viajar hacia ambos lados de la membrana. En el sitio donde se produce el cambio del potencial, este cambio de potencial, dado que el sodio ingresa en la fibra nerviosa, se produce a ambos lados de la membrana. Sin embargo, hay una dirección de propagación del impulso nervioso debido a que la maquinaria de canales iónicos que permiten esa depolarización se abre hacia una cierta dirección y no hacia otra. Y además, cuando se produce este evento, este potencial de acción, la membrana, hasta que se recupera metabólicamente de este evento que se ha producido, pasa un determinado tiempo. A este tiempo lo denominamos periodo refractario. ¿Se acuerdan del periodo refractario? Que es el tiempo necesario que necesita el axón o la fibra nerviosa para recuperar su maquinaria metabólica de producción del potencial de acción. Por lo tanto, si esa fibra recibe un segundo estímulo, la fibra no va a ser capaz de responder con otro impulso nervioso en ese periodo de tiempo.
Estos conceptos son importantes en el sentido de que nos están marcando de algún modo un código. Cada vez que una fibra recibe una activación o un estímulo, la frecuencia con la que pueda volver a recibir esos estímulos tiene un periodo limitado de tiempo y por lo tanto la frecuencia puede ser solamente de una determinada cantidad de hertz, ¿sí? A esto lo vamos a ver después con un poco más de detalle, tiene que ver con el código neuronal en los sistemas sensoriales. Pero antes vamos a ver qué pasa durante la sinapsis. Hay dos tipos de sinapsis. Hay sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. Cuando se produce el potencial de acción, ustedes saben entonces que, como habíamos dicho, el fin último del sistema de la neurona y de los circuitos neuronales es la transmisión de la información de una neurona a otra para llevar información tanto del exterior como del interior del organismo. Esta transmisión se hace a través de sinapsis entre células que pueden ser eléctricas, donde se produce un solapamiento, una intrincación de las membranas plasmáticas de ambas neuronas, y entonces el potencial, este cambio de potencial, se transfiere de una neurona a otra directamente a través del cambio de potencial de membrana, ¿sí? En cambio, las sinapsis químicas, como ustedes recordarán, se produce a través de neurotransmisores. ¿Qué ocurre? Después de llegar el potencial de acción, este cambio eléctrico en la membrana al terminal nervioso, se produce la liberación de vesículas con neurotransmisores hacia la hendidura sináptica, y los receptores de la postsináptica, al captar y anclar los neurotransmisores, producen el cambio de potencial de la segunda membrana, y así se va transmitiendo el potencial de acción a lo largo de todo el circuito. ¿Está claro esto, no? Bueno, acá tienen dos microfotografías electrónicas donde se ve las diferencias entre una sinapsis eléctrica. Fíjense cómo las membranas, esta es la presináptica, la terminal presináptica, y esta es la postsináptica. Fíjense cómo las membranas de ambas células están unidas. Esto se llaman uniones estrechas, las uniones entre membrana y membrana, donde deja pequeños poros por donde pueden pasar los iones y así transferirse el potencial de membrana, el cambio del potencial. En cambio, las sinapsis químicas, como ven aquí ustedes, son áreas donde hay un espacio sináptico y se transfiere entonces los neurotransmisores de una célula a otra, y esto permite producir el cambio de potencial en la neurona postsináptica. Bueno, este es un repaso sobre lo mismo. Y un detalle importante de esto es que el potencial sináptico es graduado. ¿Qué significa graduado? Significa que no genera un solo potencial sináptico, no puede generar un potencial de acción por sí mismo. Entonces existe lo que se denomina sumación temporal y espacial de los potenciales sinápticos para producir la depolarización en la neurona siguiente. Entonces, para hacer un resumen de esto, tenemos, si nosotros tenemos, por ejemplo, un receptor, un mecanorreceptor, por ejemplo en la piel, un receptor que se activa frente al movimiento, por ejemplo, de un pelo, una presión en la piel, lo que va a producir es un potencial receptor, que es un potencial que tiene la amplitud, tiene una amplitud dependiente de la intensidad del estímulo. Si esa intensidad del estímulo es suficientemente intensa, lo que se va a producir es un potencial de acción en la fibra que conduce
esa información. Al llegar a la sinapsis, la terminal nerviosa va a liberar un cierto grado de neurotransmisores. Ahora bien, si ese estímulo inicial se repite varias veces en el tiempo o recibe varios estímulos a la vez, esos estímulos se suman unos a otros y puede producir el aumento de esa información, es decir, el aumento de la frecuencia de estímulos, de impulsos nerviosos o potenciales de acción a lo largo de la fibra y por lo tanto mayor número de neurotransmisores que van a ser liberados hacia la terminal postsináptica. Entonces, tres características muy importantes de la transmisión nerviosa. Por un lado, el potencial de receptor es un potencial graduado, es decir, que va a depender de la intensidad del estímulo. El potencial de acción es un potencial todo o nada, es decir, una vez que se produce, se transmite a lo largo de la acción sin decremento ni cambio de amplitud. Y por último, el potencial sináptico también es graduado, va a depender de la intensidad, de la cantidad de potenciales de acciones que llegan, que se van sumando para producir mayor cantidad de liberación de neurotransmisores. Uno de los, además de los registros intracelulares que habíamos visto con el cual podíamos detectar el potencial de reposo o medir el potencial de acción, tenemos otras técnicas más recientes que las desarrolló el grupo de Bert Sakmann en el año 70 y que se llama de patch clamp. Este tipo de técnica permite medir la corriente de la membrana, es decir, todo ese proceso de intercambio de iones que se producen a través de la membrana cuando una célula recibe un estímulo, ya sea en la fibra nerviosa o en el cuerpo neuronal, ¿sí? Aquí tienen ustedes un esquema, por supuesto son aparatos muy sofisticados que tienen un electrodo de vidrio de muy, muy pequeñas dimensiones que permite introducir ese electrodo en el tejido nervioso y censar y registrar qué es lo que sucede en la membrana de una célula. Pero también lo podemos hacer en tejido nervioso vivo con el animal anestesiado y introducir este mismo electrodo en el tejido nervioso del animal. Lo que obtenemos son registros unicelulares, ¿sí? Aquí tenemos, pensaba que estaba, esperen un momento. Bueno, le explico luego. Luego les voy a mostrar un registro que yo he hecho con esta técnica en el sistema de las vibrisas de la rata. Pero por ahora quédense con que tenemos y contamos con esta técnica. Luego tenemos otra técnica que se llama registros de imágenes de calcio. Se realiza por medio de un microscopio confocal, un microscopio muy sofisticado, sale muchos millones de dólares, y lo que permite es, con el animal en vivo, también se puede hacer in vitro, observar cómo se activan las neuronas en un tejido vivo. Entonces nosotros podemos observar, esta es la técnica, acá tienen el microscopio, la micropipeta que se introduce en la corteza, en el tejido nervioso del animalito. Este es un experimento donde se le pasaba frente a una pantalla, es un estudio de visión, se le pasaban una pantalla con estas barras para determinar cuáles neuronas se activaban frente a estos diferentes estímulos. Y entonces lo que se observa es esto, que son imágenes de calcio. O sea, acuérdense que ustedes que cuando se produce la sinapsis es necesaria la presencia de calcio para la liberación de los neurotransmisores.
Entonces, estas imágenes de calcio lo que muestran es la activación justamente de esos canales de calcio, y lo que se produce, por supuesto, son los potenciales de acción, la activación de las neuronas y la producción de los spikes o potenciales de acción cuando se activan determinadas neuronas frente a ese estímulo. Y lo que pueden ver, acá les muestro un video muy bonito de lo que se ve cuando se activan. Por supuesto que el tejido nervioso tiene un marcador. Las neuronas tienen unos marcadores fluorescentes cuando que se inyectan en el animal previamente, tiempo antes de realizar los experimentos, ¿sí? Ven ustedes acá, ahí va el cursor mostrando. Esta es la explicación de cómo funciona el microscopio confocal, ¿sí? Este es todo el aparataje que se necesita para hacer este experimento. El animalito con el electrodo aquí. Y fíjense que incluso se puede hacer este experimento con el animal. Esto es una técnica muy, muy nueva. En el animal, en la cabecita del animal, se coloca un microscopio diminuto que permite registrar in vivo, incluso mientras el animal está realizando ciertas conductas, permite observar qué neuronas se activan frente a esta conducta. Fíjense el aparatito que le han puesto a esta rata, y le van registrando la actividad de todas estas neuronas que veíamos activas recién, mientras el animal. Por supuesto, este es un experimento que se hace en muy pocos laboratorios. Es muy actual este paper del año 2020, y bueno, contamos con este tipo de tecnologías para realizar estos experimentos. Pasemos entonces a la fisiología sensorial. Bueno, algunas características sobre la fisiología sensorial, algunos atributos que tiene que tener el estímulo para estudiar los sistemas sensoriales. ¿Cuáles son los atributos que codifican esa información? Por un lado, el tipo de estímulos y el tipo de receptor sensorial del que se trate. Acuérdense ustedes que nosotros teníamos vías, ustedes habrán estudiado de anatomía, las vías sensoriales que conducen cierta información. Pero esas vías están determinadas además por los tipos de receptores y el tipo de estímulo que recibe esa vía sensorial. Bien, la modalidad sensorial, como les digo, está determinada por el tipo de receptores. En el sistema visual hay un tipo de receptores, en el auditivo otros, en el olfativo otros, pero también hay terminaciones nerviosas libres que están en diferentes tipos que sensan diferentes tipos de estímulos. En ese caso, ese tipo de terminaciones libres, por ejemplo, de la piel, pero que también hay en otros sistemas sensoriales, va a depender de la vía que conduce hacia dónde vaya esa información. Entonces, no solo es importante el tipo de receptor, sino también la vía en la que está circunscripta por dónde va a circular esa información y a dónde va a llegar, a qué centros del sistema nervioso central va a llegar esa información. Entonces, la especificidad del receptor, pero también es la especificidad de la vía sensorial. Además, el estímulo tiene que ser un estímulo adecuado. ¿Qué significa esto? No es lo mismo, es verdad que si nos golpean el ojo vamos a ver estrellitas y luces, ¿no? Pero el estímulo adecuado para el sistema visual es la luz. Entonces, necesitamos una intensidad muy fuerte para que reaccionen ciertos receptores que están especializados en otro tipo de estímulo, ¿sí? Entonces, el estímulo adecuado implica un tipo de energía específico.
Y este tipo de energía es transformada, traducida, le decimos, en un tipo de energía que puede ser interpretado por el sistema nervioso. Entonces, si tenemos receptores olfativos en la lámina cribosa del sistema sensorial olfativo en el epitelio olfativo, el tipo de estímulo que recibe y que es adecuado para este tipo de neuronas especializadas es el químico, ¿sí? El sistema olfativo percibe estímulo químico y el sistema, y hay una estructura que transforma ese tipo de estímulo en señal nerviosa que puede ser interpretada por el sistema nervioso central cuando ingresa esa información. Lo mismo sucede para el sistema visual. Tenemos los conos y bastones que interpretan, que son activados por los fotones de la luz y transformado por medio de una serie de mecanismos moleculares que no voy a describir ahora, transformado en corrientes de membrana que pueden ser interpretados por el sistema nervioso. Otra característica de los sistemas sensoriales y de los receptores sensoriales es la adaptación. Hay receptores de adaptación rápida y de adaptación lenta. ¿Qué significa esto? Que frente a una cierta intensidad de estímulo o repetición del estímulo, un receptor puede disparar continuamente o callarse frente a los cambios que suceden en la estimulación. Por ejemplo, acá tenemos un receptor de adaptación lenta que cuando, esta es la representación del estímulo, cuando aumenta la intensidad del estímulo, dispara con mayor frecuencia, ¿sí? Ahora, en uno de adaptación rápida, a pesar de que se mantiene presente el estímulo presente, lo único que está sensando es el inicio y el final de esa estimulación. Sobre todo sensa este receptor el inicio, cuando comienza a recibir un estímulo, y luego se calla o dispara muy poco cada cierto tiempo. Otro tipo de características de los sistemas sensoriales es la localización. Nosotros podemos percibir de dónde viene cierto estímulo porque las terminales, cada parte, por ejemplo, en el sistema somatosensorial, cada parte de la piel está inervada por un cierto número de neuronas, de terminaciones nerviosas o de mecanorreceptores, digamos. Ahora bien, esa información se transmite a través de su vía correspondiente hasta el sistema nervioso central, donde el sistema nervioso lo interpreta, ¿sí? Bien, ahora bien, un concepto muy importante en sistemas sensoriales es el campo receptivo. ¿Qué es el campo receptivo? El campo receptivo permite describir qué parte de la piel está sensada por determinada neurona o qué área de la piel está, qué parte del cerebro, qué parte de la corteza cerebral recibe información de una determinada área de la piel. ¿Cómo codificamos nosotros y cualquier organismo el estímulo o el tipo de estímulo que estamos recibiendo? Esto se realiza por medio de una secuencia de espiga, lo que los llamamos frecuencia de descarga. Es decir, los patrones que nos permiten a nosotros discriminar el tipo de estímulo, la intensidad del estímulo, la localización de ese estímulo es por medio de un código de patrones de activación de las neuronas que están representando esa área de la piel activada o esa área del campo visual detectado o esos sonidos percibidos. Entonces, hay una serie de
de áreas de procesamiento a lo largo de una vía sensorial que procesan esa información. ¿Y cómo lo hacen? En base a un código de patrones de disparos, frecuencia de disparo o tiempo entre disparos. Nosotros hemos estudiado justamente este tipo de código neuronal en el sistema sensorial de las vibrisas. No sé si ustedes han escuchado hablar alguna vez de este sistema sensorial. Es un sistema muy importante para los roedores y también se le llama el sistema de los whiskers. Whisker es bigotes en inglés. Este sistema sensorial permite a los ratones, dado que no tienen una visión muy desarrollada, porque justamente son animales nocturnos, fosoriales, viven en áreas ocultas o debajo en lugares oscuros. Entonces les permite, por medio de estos bigotes o pelos táctiles, detectar superficies. ¿Cómo lo hacen? Estos bigotes están fuertemente inervados. Esto les permite a ellos detectar, incluso discriminar superficies. La representación de cada uno de estos pelos en la corteza sensorial es muy amplia, se puede ver aquí, y se los ha denominado barriles. Estos barriles en realidad son, áreas de la corteza sensorial en la rata donde se encuentran las neuronas que se activan frente al movimiento o al sensado de estos pelos del medio ambiente donde está circulando el roedor. Estos pequeños pelos, que son unos 30, más de 30 por cada lado de la cara de la rata, tienen una estructura folicular muy especializada que tienen, además de inervación sensorial y inervación motora. Entonces la rata los mueve a los bigotes cuando está sensando el ambiente. Bueno, nosotros hemos hecho experimentos en este sistema sensorial y hemos hecho registros extracelulares multifibra. ¿Cómo se hace esto? Nosotros lo que queríamos, el objetivo era ver si podíamos tomar los registros de la actividad del nervio sensorial que determina la actividad de esos pelitos, de esos bigotes, si podíamos registrar la actividad de todas esas fibras que llevan la información sensorial y ver si la ratita puede discriminar diferentes texturas de superficie solamente con esas. Bueno, ya se sabía que el animal puede discriminar, pero nosotros queríamos estudiar cuál es la información cruda que recibe el sistema sensorial de la rata cuando toca con las vibrisas determinadas superficies. Entonces, lo que hicimos es lo siguiente: nosotros hemos tomado registros de la vía sensorial de cada uno de estos pelitos en el nervio que se llama nervio trigémino y que continúa por su camino, por su vía sensorial hasta aquí, hasta la corteza de la rata, ¿sí? Entonces, lo que hemos hecho es poner un electrodo de estimulación en la vía motora que mueve las vibrisas, hemos puesto otro electrodo en el nervio sensorial, hemos puesto un amplificador y hemos registrado la actividad de ese nervio, de todas las fibras de los nervios que inervan estas vibrisas. ¿Ok? Y los resultados que obtuvimos son los siguientes. Estos son 2 trabajos que tenemos publicados con Fernando. Y otro detalle es que nosotros acercábamos la vibrisa a la superficie
a las superficies que queríamos censar, entonces teníamos varios niveles de presión. La vibrisa presionaba un poco más, un poco menos, y entonces hemos determinado que con el nivel de presión 3 había la rata, digamos, se podía detectar a través de estos registros multifibra cómo este sistema puede discriminar entre una superficie de madera, una superficie de metal, una superficie de acrílico y una lija. Las lijas son esos papeles que tienen granos, unos granitos de piedra que se usan para lijar. Entonces nosotros le poníamos aquí, en esta estructura metálica, íbamos cambiando cada uno de estos tipos de superficies. Y entonces hemos determinado que con el nivel de presión 3 se podía discriminar mejor cada uno de estas superficies. También estudiamos el código y hemos encontrado un código de eventos que permiten la discriminación de estas diferentes superficies, analizando la señal que viene de todas esas fibras nerviosas desde los bigotes, desde las vibrisas. Entonces, a partir de aquí, nosotros hemos podido, a través de estudios electrofisiológicos, corroborar lo que ya se ha observado en la conducta de la rata, que normalmente ella hace durante sus incursiones en el medio ambiente. Entonces ella es capaz de discriminar las texturas a través del procesamiento de todas esas señales que ingresan a través de la generación que produce con el movimiento de las vibrisas y la activación de todas estas fibras que nosotras hemos logrado registrar, y toda esa información llega hacia los niveles superiores de la vía esta sensorial, y la ratita es capaz de discriminar. Por supuesto, todo esto lo hace en forma inconsciente, así como nosotros también podemos determinar con nuestros dedos de la mano, podemos determinar determinadas texturas, simplemente tocando podemos discriminar texturas. Ellos lo hacen a través de estas vibrisas. Bien, y lo otro que hice yo también en mi postdoctoral, en mi etapa postdoctoral que hice en España, es trabajar en este mismo sistema, pero tomando registros de la corteza de la ratita. Entonces, lo que habíamos hecho aquí con Fernando es tomar registros del nervio periférico que inerva esa vibrisa. Posteriormente, yo hice estos estudios tomando registros unicelulares en las neuronas que están conectadas con estos bigotes, pero que están en corteza cerebral. ¿Se entiende, no? Y este es el aparataje que se necesita para eso. Vamos a poner acá un zoom. Acá no se ve bien, pero acá está el ratoncito. Esta es una micropipeta con la que yo utilizaba e ingresaba entonces la corteza cerebral. Por supuesto que se abre un poquito el cráneo y se introduce la micropipeta y se toma el registro unicelular mientras el bigotito de la rata está siendo movido por un aparato que es como un estimulador. Cada movimiento de la vibrisa producía la activación de las neuronas conectadas a través de esta vía sensorial.